clase virtual, presencial, es segunda escuela de la formación política. Es la séptima clase. La va a dar Cristian Peralta. Bueno, lo dejo con él. ¿Qué tal? Buenas noches. Bajo la tardanza. Bueno, el tema que me toca en la clase es sobre el uso político de las redes sociales virtuales. Entendiendo las redes sociales virtuales como el uso de Facebook, Twitter, YouTube, estas herramientas tecnológicas que lo escuchamos en la televisión, en los diarios. Pero acá, dado que es una escuela de formación política, precisamente, valga la redundancia, es hacer énfasis en el uso político, porque encontramos a montones, conferencias, charlas sobre community managers, cómo hacer una comunidad por internet, redes sociales. Sin embargo, se habla poco de cómo usarla para emprender una causa o difundir la causa de nuestras organizaciones sociales, políticas, nuestros movimientos, y cómo hacer el uso efectivo de los mismos, de estos medios. Es así que, para empezar a entender lo que es el uso de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, dado que es un enfoque político, es necesario dar un enfoque político a la comunicación. Cómo enfocarlo de una forma política y contra el sistema actual que supongo que acá todos, por no decir la mayoría o todos, estamos contra el modelo, el sistema actual. Entonces, ¿cómo usarlo en una forma contrahegemónica? Es así que en ese folleto que se está repartiendo, está escaneado y se va a difundir por la plataforma virtual este documento que está circulando, que, como les decía, no tiene un logo de Facebook, Twitter, porque hace el énfasis en la comunicación política. Entonces, sobre este tema particular voy a partir para tener nociones generales de cómo hacer el uso en las redes sociales virtuales. Entonces, tenemos la comunicación de diferentes corrientes de pensamiento, y esto genera que haya producción de medios e información, los medios radio, televisión, prensa escrita, y esto genera información distinta en enfoque a la organización, a lo que va destinado y al destino, a quién está orientado, como segmento, por ejemplo, medios del trome o un sector popular. Entonces, se genera, estos medios generan un corte, es decir, de acuerdo a un destino, un enfoque, una organización, y como lo venía diciendo, hay ideas dominantes sobre lo comunicativo e ideas alternativas que luchan por darse a conocer y expresar qué hacer. Porque es clásico que nosotros vemos en los medios de comunicación levantan temas que, digamos, no son los temas que para nuestras organizaciones o nosotros creemos que sean temas prioritarios. Entonces hay ideas dominantes o por ejemplo, que se dice que lo económico no se debe tocar, y es una idea, al menos en nuestro país, donde impera el neoliberalismo, está impuesta, que son como ideas dominantes, y las ideas alternativas están en un conflicto, en una lucha entre ambos. Entonces, maneras en que se concibe la comunicación produce resultados diferentes para las audiencias y quienes producen la información. Este tema no escapa, como lo mencionaba, ideologías y debates sobre la sociedad existente y la posible, porque en función de la sociedad existente es que se generan que se reproducen prácticas y formas de hacer las cosas, y una de las formas de hacer las cosas es que va también en el aspecto de los medios de comunicación, la forma de comunicar, y que esto también deja en boga el tema de también una sociedad posible, la que queremos construir. Entonces, organizaciones populares suelen tener actividades que intentan difundir su pensamiento y expresarlos, hacerlos saber a los demás, y en la búsqueda de hacer más colectivos y masivos estos procesos de organización y de lucha por un presente y por un futuro mejor. Es allí donde aparece la comunicación como un elemento de debate. Como lo mencionaba hace un momento, la comunicación en términos de forma, que esto se hace bastante énfasis cuando hablamos de las redes sociales, que de qué manera tiene que ser publicado en Twitter, en Facebook, para generar un mayor impacto. Entonces, la comunicación en términos de forma
nos hablan también en cuestiones de cuáles son los medios adecuados, tipo de imágenes, colores. Es un aspecto importante, no hay que desecharlo y decir de que no importa. Sin embargo, hay que también tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, incluir en el debate que tenemos, qué entendemos nosotros sobre lo comunicativo, la comunicación. Entonces, esos son temas importantes, porque por lo general en conferencias, en charlas de redes, viene acá alguien y explica, se publica así, se publica así, que vamos a llegar a eso más adelante, pero primero hay que sentar esta base de no solamente centrarnos en la forma o en lo operativo, sino también en una cuestión de formación política y ideológica que es el trasfondo y que es lo que nos motiva a las luchas en las que estamos. Entonces, la comunicación, como decía, en términos de forma es importante, sin embargo es necesario incluir en el debate la concepción sobre qué tenemos cada uno de nosotros sobre lo comunicativo. Entonces, como mencionaba hace poco, el sistema actual impone una comunicación hegemónica al servicio de su reproducción. Los ejemplos sobran en nuestro país a nivel mundial. Cuando hay una idea que domina, es la que se impone, lo que decía hace un momento, lo económico no se toca, o por ejemplo hay temas tabú, por ejemplo acá que estamos en el mall, en unos medios dicen no hablemos de esos temas. Entonces eso genera de que entre en conflicto con otras formas de comunicación, con muchas personas, organizaciones que tenemos otra agenda, otros puntos de vista, otros temas a querer a conocer. Entonces se enfrentan esos dos aspectos: comunicación que está en las luchas sociales y organización popular, cuyo objetivo es transformar las actuales relaciones sociales en pro de construir otro modo de vida, otro sistema, otro mundo posible, como se dice. Entonces, no hay que perder de vista, como remarcaba, las diferentes formas en que se produce y se entiende la comunicación. No perder de vista tampoco dar una lectura crítica a la estructura de la sociedad en relación con los medios de comunicación. ¿En qué se relaciona la sociedad que tenemos con los medios de comunicación? Si hay una ligazón entre poder económico, político, con los medios de comunicación, parece que es más que evidente. Entonces tenemos que hacer una lectura crítica. Entonces tenemos teorías, acá ya vamos a los enfoques, teorías en relación a la comunicación, porque como mencionaba, vamos a llegar a las redes sociales. Las redes sociales son herramientas de comunicación, pero para saber, no ser meramente operativos, tenemos que conocer también las teorías de la comunicación, cómo es que se da en estos marcos, en estos debates, para entender que nosotros en nuestras organizaciones, de qué manera vamos a enfocar la comunicación, porque esto es un tema comunicativo. Porque yo no les vengo a decir que las redes sociales lo son todo, por más que yo esté metido en eso, yo reconozco que es solamente un aspecto que no debemos de perder de vista, pero que no lo es todo. Y uno de nuestras organizaciones tenemos que tener un enfoque global de comunicación. Y entre estos enfoques globales es lo que voy a explicar las teorías de la comunicación y ver nosotros, ir analizando, porque la idea es invitar a la reflexión y la participación de cómo, según estos enfoques, qué recogemos de estos enfoques y cómo lo aplicamos cada uno de nosotros, tanto en temas que nosotros queremos levantar como individuos, como en colectivo, en nuestras organizaciones. Entonces, tenemos tres teorías importantes. Hay teorías desde los estudios culturales, hay teoría de la sociedad de masas, se escucha bastante ese tema, y la teoría económica política de los medios de comunicación. Tenemos esos tres enfoques. Entonces, de estos tres enfoques vamos a ir desglosando cada uno de ellos. La teoría de los estudios culturales hace difusa la crítica de los medios de comunicación, los medios en sí, dado que se le da al receptor del mensaje, de la información, autonomía para la información. Es lo que comúnmente escuchamos o cuando vemos en la televisión y dicen, bueno, si no te gusta el programa, cámbialo, no critiques, así están las cosas y cambia de canal y no te das problemas. Por eso es que dicen, difusa la crítica a los medios de comunicación. O sea, incluso dice, no se culpa de lo mostrado en la TV, por ejemplo, sino al televidente por escoger lo que se ve, que decía hace un momento.
se habla de diversidad televisiva como para una forma de solucionar los problemas, tiene que haber de todo. Y entonces se deja de lado el gran poder de la publicidad, en este enfoque cultural, el gran poder de la publicidad, el mercado y su capacidad de alienación ante la sociedad. O sea, la publicidad, por ejemplo, lo tenemos ejemplos acá a la vista, que por ejemplo ahora el comercio, que tiene el 72% de los medios escritos, la publicidad se centra, ahí entra la publicidad estatal y cómo ella entra en conflicto de intereses. Pero digamos, en la teoría de estudios culturales no, lo dejan a un lado este enfoque de analizarlo porque hay conflictos de intereses, ¿no? Dicen, esto se soluciona, como dicen, si no, haz tu periódico, funde tu periódico y se soluciona. Y también se centra en mayor preocupación por la actitud y el lenguaje que en comprender la realidad social en un contexto de desigualdad y conflicto. Quiere decir que se preocupan en la forma, cómo se debe comunicar bien, qué colores utilizar, qué diagramas, qué diagramación, de qué forma, tonalidad, etc. Se centra en esto, pero no en los otros aspectos que mencionaba hace poco. Entonces, esos son los estudios culturales. En resumen, se preocupa en las formas, la forma en que se debe comunicar. Un gráfico fondo negro. Entonces, como digo, les voy a exponer todos los enfoques y la idea es recoger lo que consideramos de avanzada, por así decir, de cada enfoque para que nosotros lo apliquemos. Entonces, después tenemos la teoría de las masas. Los medios de comunicación como actores de la escena social. En la teoría de las masas, los individuos se acoplan a los dictámenes de la masa, la mayoría de la población. La posibilidad de controlar la masa, incidir en sus necesidades y en su voluntad, lo que dice la manipulación mediática. Preocupación fundamental y la influencia que los medios ejercen en la población. Algo que ahora ese tema del comercio ha sido algo que ha puesto sobre el tapete, aunque no mencionado mucho en los grandes medios de difusión, porque justamente choca con el interés de ellos, porque tienen el 72% de concentración de medios. Entonces ahí vemos que, y el hecho de que alguien quiera comprar más medios, pone justamente la teoría de las masas, de que es la influencia de los medios que ejercen en la población. Si no tuviera influencia, o si alguien no pensara que tuviera influencia, no se preocuparía en tener cada vez más medios, ¿no? Entonces esa es la preocupación fundamental de la teoría de las masas, influencia de los medios con la población. Y esto tiene una influencia de la psicología por el conductivismo y el psicoanálisis. La teoría de las masas reconoce la existencia de poderes tradicionales, reconoce el poder político y el conjunto de individuos llamado como sociedad civil, y que estaban regulados por lo que se llamaría el contrato social, que a lo mucho le exige a las personas que enfoquen diciendo, bueno, hay que regularlos, y la masa, la gente tiene autonomía y no hay que meternos con ellos, o hay que darle autonomía total. Entonces ese es el enfoque. Los medios como entes autónomos, solamente le dejamos en las regulaciones. Medios influyen en el pensamiento de las personas, llegando a determinar su conducta frente a la masa, en beneficio o detrimento del orden establecido. O sea, que medios dan a conocer qué ha sucedido construyendo una percepción. Esto es clave. Construir una percepción que es de... Esto se construye, y lo vamos a hacer más adelante, cuando, por ejemplo, en el caso de la televisión, a los presentadores o contratas presentadores de noticias o comentaristas que tengan una línea ideológica que defienda sus intereses. Entonces ellos te presentan la noticia de la forma en que ellos quieren que uno lo interprete. No necesariamente construye la opinión pública, pero sí la influencia de manera significativa. En la teoría de masas hay varias vertientes. Hay vertientes de la teoría del impacto directo, de la influencia selectiva, teoría de las funciones y teoría de efecto de encuadre. No olvidemos que estamos en teoría de las masas. Empezamos con teoría cultural, teoría de masas ahora. Y teoría de masas está subdividido en varias vertientes.
en teoría del impacto directo. Por ejemplo, esto es basado en el conductismo, estímulo-respuesta. Un mensaje adecuadamente presentado impacta mucho más sobre la audiencia. Por ejemplo, a veces los comerciales de televisión, que si ponemos a un buen deportista, o se crea una imagen idealizada de algo, o se genera una forma para generar, digamos, el estímulo-respuesta. Si lo vi que el artista X compra este producto, sí, también lo voy a comprar. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro de la teoría de impacto directo. También hay teoría de la influencia selectiva, que es una crítica a la teoría del impacto directo, que es: individuos rechazan toda información que no esté afín a su forma de comprender el mundo, que es una realidad, porque hay muchas personas que, por más que me pongan al artista X o a quien fuera que me diga que haga tal o cual cosa o comprar, no necesariamente me voy a dejar influenciar. Entonces, existe esa crítica, que hay una influencia selectiva. No necesariamente todos, que porque salió, te dicen hacer las cosas de una manera, uno lo va a hacer. Le hacen la crítica. Entonces se llega con esta teoría de la influencia selectiva a proponer de que en realidad la influencia de los medios es casi inexistente. Eso se dio entre los años 30 y 60, esta teoría, en rechazo a la anterior, porque tenía entre los 30 y 60 la teoría del relativismo. Entonces es relativo, no necesariamente va a influir. Entonces, sin embargo, la teoría de las funciones se retoma, se vuelve a la teoría del conductismo, estímulo-respuesta. Medios podrían no condicionar, o sea, se acepta la crítica que se hizo, podrían no condicionar lo que piensa la gente, pero sí en qué piensa. ¿Qué es eso? No condicionar, pero sí en qué piensa. ¿En qué piensa? ¿A qué se refiere? Me pueden condicionar a ejemplos claros cuando me ponen los noticieros la agenda del día. Me dicen los temas que importan a la sociedad son estos, según los medios, son estos. Y estos otros no. O por ejemplo, cuando se levanta unos medios, que mi intención no es ni defenderlo, pero se levanta más el ataque contra Toledo, pero se oculta más los ataques sobre el BTR de Alan García. Entonces ellos, los medios, según la teoría de las funciones, te pueden poner, como dicen, no condicionar lo que piensas, pero sí en qué pensar. Te ponen 100 veces un mismo mensaje, 100 veces el mismo mensaje. Entonces tú puedes decir, el tema del día o el que importa es el tema de X. Entonces, los otros temas no importan, o son de menor importancia. Entonces tenemos la teoría de las funciones y teoría de efecto de encuadre, que es el que hace un momento lo mencioné, que es cuando los medios brindan un marco interpretativo a su audiencia. ¿Qué quiere decir? Que los medios, al tener varias, por ejemplo, presentadores de noticias con una postura política, ideológica sobre determinados temas, me presentan las noticias o me entrevistan de la manera en que me conviene, al que le conviene al dueño del medio de comunicación. Entonces, medios predisponen a la audiencia a entender diversos fenómenos bajo una misma racionalidad. En un caso concreto, por ejemplo, lo he visto hace unos días, que la racionalidad de que cuando el Frente Amplio planteó de que sale Castilla, los presentadores de noticias, al presentar las noticias decían, no debería, porque eso es un disparate, porque si está haciendo bien las cosas, y procedían a presentar la noticia o a hacer el comentario. Entonces ya me brinda un encuadre interpretativo, que es la teoría de efecto de encuadre. Entonces tenemos esas teorías. Ahora tenemos la teoría de la economía política y su análisis a los medios de comunicación. Vincula la estructura económica con la estructura de los medios de comunicación, superando la crítica a los mensajes y contenidos. Acá ya vamos directamente. ¿Quién es el dueño del comercio? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué empresas tiene? Entonces ahí va, en esa teoría de la economía política va hacia, se enfoca, revela la función económica que poseen los medios.
ver los medios como industria, producción, programas, los programas dominicales, informes contra Telefónica o con lo que no paga Telefónica, porque en realidad Telefónica es uno de los principales anunciantes de... Entonces ya vamos a, en la teoría de la economía política va más allá, enfoca a quién es el dueño, qué asociación tiene el dueño con la publicidad que se da en su medio de comunicación. Y el mensaje, y eso se relaciona a la producción, que era programas, publicidad y comerciales, con el mensaje, la intencionalidad del sector y la clase o la clase dominante. Hay una intencionalidad, digamos, en el caso de los grandes medios, su intencionalidad es preservar su poder o acrecentarlo, ¿no? Entonces, tenemos estas teorías que son la base para, digamos, entender lo que son el tema de las redes sociales, porque si de frente nos mandamos publico acá, publico un buen tweet, pero ¿de qué nos vale si lo hacemos sin ser conscientes de estos aspectos? Y estos aspectos importan porque sabemos de que, digamos, el sector dominante sí lo tiene claro, ¿no? A veces no lo digan, pero lo tiene bien claro. Entonces, en cuanto a Facebook, Twitter, básicamente no es, digamos, descubrir la pólvora, porque es algo que muchos de acá supongo que lo utilizamos, que son espacios, una herramienta más para difundir información. Algunos lo utilizan como un espacio personal, difundir sus fotos, pero dentro de organizaciones sociales en lucha, como las de nosotros, tendremos que utilizarla como un espacio más, y sin sobreestimarla ni darla como que fuera lo más, pero tampoco dejarla de lado. O sea, es como que tuviéramos un espacio más, como que tuviéramos un periódico mural virtual para llegar a lugares donde normalmente no tenemos acceso, porque por ejemplo tener un programa en la radio a veces es complicado, o no hay dinero para la publicidad. Ojo que, claro, hay un problema de economía. Entonces, eso no quiere decir que, como el mensaje que yo les digo, es que ya olvídense de los medios tradicionales, olvídense de salir en televisión, en una entrevista. Tampoco quiero ayudar a eso, porque cada organización tiene que hacer un enfoque táctico, en qué momento salir en medios, también impulsar medios alternativos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook, como todos conocemos, es un espacio donde podemos poner fotos, podemos poner videos, podemos colgar mensajes de información, podemos nosotros interactuar, crear eventos. Por ejemplo, algo que antes era complicado era que, me acuerdo que hablo de hace 5 años, cuando no había Facebook y era hi-fi o blogs, cuando uno quería convocar un evento a veces se hacía un tanto complicado, porque, digamos, lo hacíamos, digamos, por las formas tradicionales, pegamos en las calles, pero, digamos, a través de las redes sociales tienes la posibilidad de llegar a más personas, y lo importante es de articular luchas también. Es un espacio interesante de articulación. A veces uno se entera que tenía amistades o personas muy afines a algunas causas que uno cree por las cuales luchar, y uno los conoce a través del internet. Es algo innegable. O sea que, por ejemplo, podríamos poner en el Facebook, uno puede crear grupos, puede decir Nova Telefónica, por ejemplo, que es un grupo que creamos para denunciar temas sobre el no pago de impuestos de Telefónica, y ahí uno encuentra bastantes personas que se van uniendo. Entonces, más que explicar lo operativo, que voy a preparar un video en cuanto a lo operativo para enviarlo por internet, es, digamos, reflexionar de qué forma lo podemos utilizar. Porque, por ejemplo, en cuanto a Facebook, como les mencionaba, tenemos grupos por algunas causas. Por ejemplo, el MOL tiene su página en Facebook, la Junta página en Facebook, y permite como un espacio, un periódico mural virtual, ir difundiendo nuestras actividades que venimos haciendo, convocar a acciones. También tenemos opciones a
Ahora digamos, pero ¿de qué vale eso si la idea es siempre articularlo, es decir, el consejo siempre articularlo como una estrategia de comunicación amplia? Porque, por ejemplo, puedo tener un Facebook, pero importante, si lo tengo el Facebook, difundirlo en los otros espacios de comunicación. Por ejemplo, si hay acá Putin, no Homofuego, por ejemplo, poner mall, una esquinita, la página de Facebook, página web, o en los folletos, en los volantes, se hace por ahí. Entonces, ahí se están articulando los dos espacios. Otra experiencia importante, por ejemplo, en la que participé también, Ricardo, por ahí, era en una colectiva que se llama Ciudad de Segunda Categoría. ¿Qué hacíamos? Vinculábamos las acciones de la calle y lo poníamos en internet. O sea, digamos, es un espacio más donde también uno puede difundir las acciones que realicen las calles y difundirlo a través de páginas como Facebook. Ahora, ¿en qué se diferencia Facebook de Twitter? Que son, digamos, espacios donde uno difunde mensajes. En el caso de Twitter, aquí también voy a dejar un video que explica cómo usarlo, porque de repente algunos dicen nunca usado, para qué sirve, cómo empezar. Entonces hay un video que se va a dejar que explica en forma sencilla qué es Twitter. Twitter es un espacio, les resumo lo que está es donde uno puede publicar en 150 caracteres, así como que tuviera límite en un mensaje de texto, mensajes sobre algo que estoy haciendo, por ejemplo, este viernes de charla sobre viernes la Junta, y un enlace que lleve al banner, a la publicidad. El Twitter también permite interactuar, bueno, a diferencia del Facebook. Por ejemplo, a veces yo le pongo, quiero ser amigo de el periodista X, o César Hitler estuviera Facebook, a veces no te conozco, no te da, no puedes interactuar con él. Cosa que eso sí se puede a través de Twitter. Eso es una diferencia con el Facebook. En el Twitter existe la figura del seguir. O sea, yo puedo seguir al periodista X o corregirlo o mandarle información también. Eso es importante porque nos ha pasado que a veces hacemos convocatorias o a veces decimos, no se olviden que también hay una convocatoria acá en tal lugar y lo escriben @periodista ABC o al medio que fuera, el que existiese. O sea, nos ha pasado a veces que escribimos y dice, o también hacer correcciones o hacer sugerencias al presentador de noticias o al político. Permite interactuar más así, de forma más horizontal, cosa que, por ejemplo, en el Facebook digamos, no se da tanto, digamos, salvo que fueran bastante amigos, pero a veces en el Twitter es, digamos, una relación más cercana, que a veces algunos no. El Facebook tiene más personas que lo usan, es cierto, pero el Twitter también tiene, por eso no sé si habrán visto en los programas de televisión, ¿qué opinas sobre tal tema? Y entonces genera de que recojan mayor información a través de ese medio. Lo importante, y en cuanto a YouTube, es importante que nuestras organizaciones tengan al menos esos espacios en los 13 redes sociales, porque el YouTube permite, digamos, ya antes, digamos, porque también no solo la idea es depender siempre del gran medio de comunicación, sino caemos casi en lo mismo. O sea, estamos alimentando siempre al medio tradicional de comunicación y no formamos una red, por ejemplo, de comunicación alternativa o fortalecemos nuestro espacio de comunicación de nuestra organización. Entonces la idea es también en nuestra página web tener porque, por ejemplo, se realizó tal actividad desde lo más simple, por ejemplo, como un video con una cámara, puede ser noticia, porque actualmente hasta medios de comunicación grandes recogen, escribe, alerta, noticias, o escríbele no sé si es rotafono o lo que fuera, pero digamos, son medios tradicionales, es cierto, hay limitaciones porque a veces no te pueden poner la noticia que uno considera importante, pero en algunos casos también lo ponen. Entonces sirve a que cada uno de nosotros, al utilizar estos espacios, interactuar, difundir las noticias importantes o las noticias que creamos importantes. Por ejemplo, en mi celular, a veces yo puedo captar una imagen, a veces en las movilizaciones hay a veces que golpean a las personas, qué sé yo, o pasan incidentes que ni el mismo medio de comunicación grande lo tiene, ¿no? Entonces uno puede grabar y subirlo a YouTube, que es como crear una cuenta en un correo electrónico,
y uno puede subir esta noticia, digamos en un caso de bastante, por así decirlo, artesanal, o sea, lo grabé con mi celular, pero en un grado mayor puede uno mismo tener una buena cámara de filmación, un buen programa de edición de video y ponerle subtítulos. O sea, existen las capacidades actualmente que antes de repente estaban muy difícil de obtener, ¿no? Existe esa posibilidad. Por ejemplo, depende que tomen apuntes en cuanto a YouTube, en cuanto a edición de video, existen varios programas. Existen, y los podemos encontrar desde Wilson o hasta en internet que hay libres. Existen en YouTube programas como Pinacle, otro que se llama Sony Vegas, otro que se llama Corel Studio. Existe hasta el Windows Movie Maker, que viene este mismo Windows. Existen alternativas libres como Kdenlive, Cinelerra, entre otros. Digamos ahora la pregunta que me puedes decir, ¿cuál es el más recomendable para alguien que recién empieza? Existen dos que son para los que recién empiezan, para edición de video. En cuanto a estos programas, tienen el Pinacle y el Windows Movie Maker. Son los más esenciales para empezar en cuanto a edición de video. El Windows Movie Maker incluso es más fácil, pero digamos, si uno quiere ponerle mucho más efectos, ya tiene que empezar a utilizar otros programas. Pero para empezar, como para poner un video, cortar, porque a veces uno puede estar en una movilización, un evento, y uno está filmando 50 minutos, y a veces subir los 50 minutos, primero que a veces se pierde el mensaje central, y también a veces pasa de que subirlo a internet demora mucho. Entonces, para eso yo tengo un video de un evento de 50 minutos y yo quiero del minuto 15 al minuto 20 está el mensaje clave, o hacer cortes de los mensajes principales. Entonces, eso lo tenemos a través de estos programas que acabo de mencionar. Luego también, cuando uno ha creado el video, siempre es importante, cuando uno sube el video a YouTube, selecciona el archivo, pide un título. Por lo general, si es que es un video largo, se pone conferencia de tal tema o movilización tal, pero si es algo, a veces hay que pensar también como que uno fuera un diario. ¿De qué forma, no ponernos en el caso del que lo va a recibir el mensaje, de qué forma es que pongo el título, pongo brutal agresión contra integrantes de tal organización? Pues eso puede generar que el video se genere más veces visto que decir agresiones en la movilización, por ejemplo. Hay que ver también, o sea, ellos lo utilizan, o sea, ellos hacen, a veces agrandan cosas que no deben agrandar y minimizan otras cosas. Nosotros como movimientos sociales también, siempre en los marcos éticos, levantar bien los temas. Fuera Castilla, por ejemplo, poner ahí, o ¿por qué Castilla debe irse? O en vez de poner un título en un video que diga pidieron que ministros, o pidieron salida de algunos ministros, como que no tiene tanta fuerza el mensaje. Entonces también ser clave, como ponerlo en el caso de que uno fuera un editor de un medio y poner el mensaje que a nuestra organización genere, que el receptor genere mayor impacto. Que es también uno de los aspectos que mencionaba en algunas de las diapositivas anteriores. También en el YouTube pide título, es clave el título, es clave también la descripción, que es como una breve nota de prensa, y los tags o etiquetas. Esto es importantísimo, o sea, tomar en cuenta. Cuando uno sube un video piden eso, sube el video, el título, descripción y tags o etiquetas. ¿Qué son los tags o etiquetas? Son la forma, como palabras clave, que me permitirían saber de qué se trata el video. Si es por ejemplo, movilización, pongo movilización, coma, marcha, coma. Si hubo agresión, de repente violencia, policía. Las palabras clave que describan el video, pero palabras así, una o máximo dos. O sea, hace que diga movilización Lima, por ejemplo, o movilización, coma, Lima, coma, y que sea sintetizado, porque tampoco la idea es poner 80 palabras clave, porque también no los encuentro. Porque ¿para qué sirve esto? Cuando alguien busca en YouTube, a veces no encuentran el video
por mi página de Facebook, tampoco de repente no lo encuentran por mi página web, sino de repente lo encuentra alguien que está en YouTube y quiere buscar un tema sobre movilizaciones sociales en Lima, por ejemplo, o movilizaciones sociales en Cusco, donde se realicen, y encuentra y, mira, buscó en YouTube, así como cuando alguien busca una canción o un video en YouTube, a veces lo buscan así y encuentran, y lo importante es que en nuestro video poner los enlaces para que nos contacten. Eso puede ir en la descripción del video, o cuando uno edita el video hay opción a que uno ponga una gráfica, para que a veces personas que uno ni pensaba contactarse o conocer, y a veces a través del video se logra generar una pequeña red de intercambio. Entonces es importante también generar palabras clave y poner nuestra forma de que se contactan con uno. Después, esos son los aspectos esenciales para YouTube. No estamos descubriendo la pólvora. Importante, por ejemplo, ahora que hablaba hace un momento de los enfoques en cuanto a los medios de comunicación, importante señalar, quiero mencionar dos casos. El caso de Telesur y el caso de Alba TV. Telesur, por ejemplo, vamos a poner un paralelo: CNN, Telesur y Alba TV. Son tres formas o modos de producción de noticias, de información. Entonces, por ejemplo, CNN reproduce el modelo imperante, el hegemónico, que decía la guerra o que Estados Unidos es el salvador del mundo, etcétera, etcétera. Y eso mismo lo podemos tener como el comercio, los medios que tenemos acá en paralelo, Clarín en Argentina, así. Tenemos después el caso de Telesur, es un medio latinoamericano, y que es yo diría que es como una versión progresista de CNN, porque tienen como una vez comentó Ricardo en unas conversaciones, o sea, es como que fuera un CNN, pero con las noticias distintas, con otro enfoque. Entonces ahí estás cambiando, o sea, tienes un presentador formalmente vestido en una sala a todo dar, así con toda la iluminación, el aspecto audiovisual, como que fuera un CNN, pero que las noticias, el contenido sí genera o cuestiona el modelo imperante, tiene otro enfoque. Y el tercero es, por ejemplo, Alba TV, que es otro enfoque, que es en cuanto a el tema de que Alba TV no solamente, o sea, va más allá, porque dice, bueno, estás haciendo un CNN pero progresista, pero la idea es empoderar a los movimientos sociales, ¿no? Darle a ellos de que ellos mismos produzcan la información, porque con eso está haciendo una transformación más de fondo, porque no te estás poniendo un presentador pero que es importante, no se niega lo importante, pero que en cuanto, digamos, a Alba TV genera de que capacitan a los movimientos sociales, les dan equipos, y la idea es de que, digamos, se genera una red de que las mismas personas produzcan su información, puedan ser como mini reporteros, mini reportajes, que las mismas personas aprendan a redactar sus notas de prensa, o sea, darle el poder a la gente, que no solamente esté centrado, digamos, en un grupo pequeño que, digamos, en este caso era como Telesur. Es importante decir, ver estas distinciones. Entonces, volviendo nuevamente al tema bueno, ya hablé de YouTube. En cuanto a Twitter, como decía, lo importante, lo que caracteriza a Twitter es simplicidad en un mensaje corto, como imaginamos que estamos mandando un mensaje de texto, no que no sea muy largo, decir mucho con pocas palabras. Y a veces también genera de que uno puede interactuar, @periodista X, y le dices, ha pasado esto en tal lugar, y le mandas tu video. Ojo, como les decía, siempre dar en cuenta que el término ideal es que nosotros mismos produzcamos, generemos nuestros propios medios alternativos, para no depender siempre de los que hacen el filtro, por así decirlo, porque si no, llegamos a lo mismo, ellos te filtran y dicen, no, este tema no importa, entonces, pero siempre, digamos, interactuar, ser, digamos, táctico en algunos momentos, pasar la información a otros, y si le damos la información, poner el sellito de nuestro medio de comunicación, de nuestra organización.
es en cuanto a Twitter. En Twitter genera algo importante tener en cuenta, que lo vamos a ver en el video que se va a compartir, que son los hashtags, que son Michi algo, ahora toma la calle. ¿Qué quiere decir? Es como, en YouTube les hablé de las etiquetas, ¿no? Una forma de identificar tema. Entonces, en Twitter sucede lo mismo. Yo puedo escribir Michi toma la calle, ese es el Michi, el símbolo de carácter, toma la calle, espacio, acaban de tirar gases lacrimógenos en Avenida Bancay. Porque si yo, ¿para qué sirve eso? Porque hay personas que no nos han agregado en Twitter o nos siguen y que nunca se van a enterar de lo que uno ha escrito. Entonces es bueno colgarse de las etiquetas que son leídas por muchas personas, que digamos, yo puedo buscar la etiqueta toma la calle para buscar algún tema. Entonces, si yo lo escribo en mi Twitter, a veces escribo algo, de repente nadie se entera nomás, porque yo sigo a alguien y de repente él me devuelve el seguimiento en Twitter. No es como Facebook, que le doy amigo y ya los dos se ven. En Twitter yo lo sigo y no necesariamente él me está siguiendo o va a ver lo que publico. Entonces, cuando uno crea estas etiquetas, por ejemplo, toma la calle, bombas lacrimógenas en la Bancay, toma la calle, están arrestando personas que no han hecho nada, no tienen nada que ver. Sirve porque hay personas que monitorean, así como hay el buscador Google, hay el buscador de Twitter que permite buscar a nivel de temáticas. Puedo buscar toma la calle, y ahí yo escribo toma la calle, pasó tal cosa, toma la calle, empiezo a hacer reportes, y eso genera de que después más personas que no me conocen pero que están siguiendo la etiqueta me encuentren a mí y después después te empiecen a seguir y empiecen a ver las noticias que estás publicando. Es importante a veces cuando en eventos nuestras organizaciones hacen un evento feliz o feliz aniversario tal, también que los hashtags sean letras cortas. Puedo decir, hace poco en Venezuela, o ayer creo que fue que el aniversario de la juventud del PSUV, crearon aniversario PSUV o algo así. O, por ejemplo, acá el más conocido es Toma la Calle, que fue hace poco. Entonces, utilizar estos hashtags que nos permitan de alguna manera identificar temas y siempre difundirlo en gráficas, a través incluso del mismo Facebook. Ahora el Facebook ya permite utilizar estos hashtags. Ustedes ponen el símbolo numeral, toma la calle o algo, y se pone como un marcador. O sea, eso lo ha copiado Facebook de Twitter y permite identificar temas. Si nosotros en nuestras organizaciones queremos levantar un tema en específico, por ejemplo, Putin, homofobia, podríamos poner hashtag no Putin o Putin homofobia, hashtag Putin homofobia, crear así un tema para que permita que en Twitter y en las redes sociales, porque ahora ya el hashtag ya se extendió a Facebook, en los dos. Entonces yo puedo poner hashtag, el tema, una etiqueta que me permite identificar el tema. Y eso genera mayor visibilidad porque al hacerlo conocido el hashtag, medios de comunicación o personas lo buscan nuestras noticias, no a través de repente de uno, sino del hashtag, genera mayor visibilidad. Entonces es importante eso. Después, en cuanto a Facebook, es importante el tema, casi he traído algunas gráficas. En cuanto a lo que importa en el Facebook bastante son las gráficas, porque así como en Twitter lo característico es la reducción de caracteres, en cuanto a Facebook es tener una buena gráfica. Por ejemplo, esta gráfica, de repente acá como sugerencia, por ejemplo, ponerle las cuentas de Facebook, Twitter, de quien nos está impulsando, un hashtag, por ejemplo, sugerencia. Y entonces esta, por ejemplo, esta misma gráfica, esta gigantografía, ponerla, digamos, en el Facebook y ponerla acompañado de estos temas que le digo, Twitter, el Facebook, el hashtag. Y siempre una buena gráfica genera que más personas, a ver si habrán visto en el Facebook, que comparten la gráfica. Incluso la sugerencia es que incluso los videos de YouTube que se comparten en Facebook es mejor hacer una captura de pantalla, que eso se va a explicar ya en un video que se va a enviar en cuestiones ya más operativas, hacer capturas de pantalla
de la mejor parte del video, o el extracto del video, la parte en que uno está así hablando, es una cuestión ya de imagen que genere mayor impacto, porque a veces yo subo el video de YouTube y a veces se congeló la imagen en miniatura, a veces no enfocó mal y puso la parte negra, entonces la gente dice, no me importa, no. En cambio si uno el video de YouTube lo comparte poniendo una gráfica, o sea, congela la imagen de clave, la imagen que genere, uno piensa que va a generar más rebote, y pone para ver el video 2 puntos y el enlace de YouTube. Es un poquito más trabajoso, o sea, unos cuantos más clics, pero genera mayor impacto. Si nosotros queremos que nuestro mensaje llegue más, es mejor hacer un congelamiento de la imagen, del video dura 10 minutos de repente o 5 minutos, coger la imagen, por ejemplo, si es una movilización donde la policía está agrediendo, a veces yo subo el video a YouTube y el video de YouTube, justo la imagen en miniatura es cuando la gente está caminando, qué sé yo. Pero entonces lo ideal sería congelar el video, o sea, compartirlo en internet justo cuando el policía le está pegando, por ejemplo. Entonces se genera la captura de pantalla, se recorta la imagen y se comparte el video agresión contra la movilización, mayores detalles, el enlace a YouTube. Eso genera mayor impacto. Igual con los videos, porque también, por ejemplo, puedo poner las declaraciones de alguien que estoy en contra. Por ejemplo, nuevamente poniendo el ejemplo de Putin. Putin, por ejemplo, dijo algo que estamos en desacuerdo. Entonces yo puedo poner, a veces lo normal, lo común que se hace es compartir la noticia, uno copia la dirección de la página y la pone y ya. Pero a veces lo que genera mayor impacto, eso sí es clave para Facebook, tienen que remarcarlo, son las gráficas. O sea, así como Twitter es la sintetización de lo que se escribe, Facebook lo clave son las gráficas. La gráfica genera de que mayores personas compartan y que se enteran de ¿quién fue el que empezó a publicar esto? El Facebook del MOL, el Facebook de la Junta. Se enteran de por dónde se inició la publicación con la gráfica. Entonces, ahora para la gráfica también es algo de comunicación que se utiliza tanto en los medios escritos. Por ejemplo, si voy a hablar, si estoy en contra de lo que ha hecho Putin, yo tengo que buscar una imagen en Google, por ejemplo, donde Putin salga así, todo, su cara así deforme, qué sé yo, y pongo así, y pongo al costado la frase que ha dicho, que estoy en desacuerdo, le puedo poner una X. Eso genera mayor impacto en las redes, porque el uso que digamos, uno le hace tradicional es así, copio la dirección, la pego y a veces no genera lo que se llama viralidad. En el Facebook, en Twitter, lo importante es generar viralidad, que un mensaje se viralice. Entonces, una forma, por ejemplo, acá esta gráfica, ponerla, algo clave también en el Facebook en cuanto a gráficas, porque a veces uno sube la gráfica y cuando la busca en un muro de Facebook sale como que no se ve completa. Entonces Facebook tiene dimensiones de que uno puede publicar una gráfica, esto sí es clave, que la gráfica sea de cuadrada 800 por 800, 700 por 700 píxeles, para que cuando alguien entra a nuestra página en Facebook, porque a veces el Facebook recorta la imagen y se ve a la mitad. Entonces lo importante es de que la gráfica si es cuadrada, 700 por 700, 600 por 600, o sea, que cumpla con lo que se conoce la palabra como cuadrado. Y si es rectangular como esta, hay unas dimensiones que ya se le va a pasar ya en la explicación técnica operativa, que es algo de 800 por 500 píxeles. Para, por ejemplo, esta encajaría en una de 800 por 500 píxeles. Porque como le digo en el Facebook, importante es lo visual, mejor dicho. Entonces, generar de que las gráficas, a veces las caricaturas, o a veces mismo algo que hago yo habitualmente es a veces pongo una imagen, busco, estoy en contra de lo que dijo, busco así como una imagen deforme, que salga así, su cara deforme, el que lo he hecho, y pongo la frase que dijo, y de ahí le pongo, para más detalles, ir el enlace en La República o en Telesur, Alba TV, RT, o en mi propio medio de comunicación que yo tenga de mi organización. Entonces, básicamente esas son las recomendaciones que tengo que dar. Me disculparán que no haya sido muy operativo porque, como siento, me pareció más importante enfocarlo en lo político y en las nociones
generales para luego un video. Y también digamos, hay un montón de videos en internet de cómo utilizar las redes sociales. Y para invitar al debate, pues, ¿no? O preguntas que tengan sobre Facebook, Twitter, o cómo potencializar el uso en la organización en la que esté cada uno de ustedes. Y eso sería todo. Y bueno, vamos a enviar en los próximos días un video con lo operativo, porque me estás hablando muy así, no veo. Entonces, en el operativo hay un video que explica, que encontré que explica qué es Twitter, en palabras sencillas, bien didácticas, y vamos a preparar uno sobre Facebook y sobre el uso de YouTube, lo operativo. Pero si están muy impacientes, en internet hay abundante material. Lo importante es, como les dije, no perder de vista los enfoques comunicativos que estamos para cambiar el sistema actual de las cosas, que eso es lo clave de la escuela de formación, y a lo cual buscamos que se le dé ese tipo de uso al Facebook, al Twitter, a las redes sociales. Entonces, invitar también que si en algún momento desean formar redes de comunicación alternativa, me dejan un correo con la idea de formar redes para, como dice la unión hace la fuerza, entonces generar estas redes de comunicación alternativa. Eso es todo y quedo a disposición de las preguntas. Sí, bueno, yo quiero hacer dos preguntas y un comentario. La primera es, en el caso de Twitter, cuando tú hablas de Michi, de tomar la calle, ¿cómo dijiste que se llamaba eso? Hashtag. No conozco la herramienta. ¿Lo puedo hacer con mi cuenta? Sí, uno escribe en Twitter, por ejemplo, uno puede decir, uno se crea una cuenta en Twitter. Yo tengo mi cuenta en Twitter, pero tú lo sabes. Entonces, es el símbolo de numeral. Uno escribe numeral, toma la calle y lo acompaña con un tema relativo al hashtag. Y en adelante puedo poner cuantas veces quiera diferentes... Pero lo ideal siempre es usar el hashtag relacionado a lo que voy a escribir. Pero no pierdo mi Twitter. No, es como que yo escribiera, ocurrió tal cosa, igual, es como si fuese un marcador, por así decirlo, un marcador de lo que estoy publicando. O sea, es como que es un tema que se va poniendo, entre comillas, de moda. Ajá. Y uno lo puede ir como que usando, y toda la gente que sigue ese tema... ¿Es así, no? Ajá, sí. Es un hashtag. Es una categoría. Como una categoría, o un marcador, creo que yo lo tengo, un marcador de algún tema. Cuando salió Toma la Calle, yo vi en Facebook varios temas de eso, pero me pareció tan engorroso que no me metí. Incluso ahora en el Facebook, eso también es una recomendación, que en el Facebook ya se puede usar, permite de que personas que yo ni conozco, y eso genera establecer lazos interrelacionados. Por ejemplo, no sabía que a esa persona le interesaba este tema y me está escribiendo sobre este tema. Porque también la idea es que desde nuestras organizaciones fomentemos y nos organizamos, todos tienen Facebook, Twitter, ya el aniversario o del mall o algún evento, ya vamos a crear o un día en especial, digamos, hoy estamos 13 de septiembre, 13S por ejemplo, Michi 13S, y yo pongo Michi 13S porque pasó algo en esa fecha. Ser creativos también, y que el hashtag no sea una palabra muy extensa, una palabra corta, y el hashtag tiene la peculiaridad que es, la palabra si es compuesta, digamos, toma la calle, tiene que escribirse todo junto. Hashtag toma la calle, sin guiones. Sin guiones, o sea, Michi toma la calle, Michi 28, por ejemplo el 28 de julio, 28J, pusieron 22, que ahora sí, puede ser hashtag no homofobia, por ejemplo, se crea y se fomenta ese hashtag. Por ejemplo, siempre hay que, también no solamente depender de los hashtags que inventan otros, sino de nuestras organizaciones crear y difundirlo. Ya a partir de mañana empecemos a difundir en redes con este hashtag. La segunda era, ¿qué puedes comentar sobre la mula? La mula es un medio de comunicación alternativo, importante porque digamos, el de internet, la realidad indica de que la mula es el medio de comunicación por internet que tiene mayor influencia. Entonces, eso genera de que cualquiera de nosotros puede crearse un blog en la mula, cualquiera lo puede hacer. Es como crearse un blog en Blogspot, WordPress.
WordPress. Entonces, si uno quiere llegar a más personas, yo también recomendaría que lo haga. En el caso mío yo no lo quiero hacer porque ya hay unas discrepancias más que todo políticas con el espacio, pero ¿Cuál es la tendencia de la mula? bueno, yo me salvo, es un espacio progresista y digamos en la campaña electoral última fueron pro Toledo, por ejemplo. Entonces, por ahí va, pero digamos, como un espacio de comunicación y de difusión yo pongo mi blog ahí y es posible que mi artículo, si yo lo escribo en mi perfil de Facebook, mi página en Facebook, si es muy nuevo, pocos lo van a ver. Pero a veces si lo escribo en La Mula, los editores de La Mula lo colocan en su página y su página tiene como 18.000 suscritos. Entonces, si el objetivo es llegar a más personas, puede ser una buena alternativa. ¿Puedo duplicar? Es decir, puedo escribir en La Mula y el mismo artículo en mis blog. La Mula tiene yo puedo tener un blog en La Mula y lo que escribo en La Mula hay personas que se encargan de editar, revisar y a veces ven muy bien escrito un artículo nuevo, sale automático en su página web y ellos lo toman, eso ya depende de los editores, lo toman y lo publican en su página de Facebook, de Twitter. Entonces, ahora si yo tengo un blog en Blogspot, en WordPress, ahí tendría que yo, es como decir, yo valgo con mi propio pañuelo, por así decirlo. O sea, no dependo de La Mula porque está en una plataforma diferente. Entonces, otra alternativa es, lo publico ahí y lo publico en el blog de La Mula. Claro, se puede. O la otra, que es la que me parece que debemos optar, pero provisionalmente tampoco no es que le descarto La Mula, pero debemos optar por generar un medio de comunicación alternativo. Y generar, pero como eso no se genera de la noche a la mañana, mientras tanto puede ser una alternativa a La Mula, un blog, pero ya es tener una plataforma así como La Mula de comunicación alternativa, por ejemplo. Bueno, y mi comentario era que en mi Facebook tengo poco más de 3.000 personas. Y me doy cuenta de que cuando pongo situaciones sociales, uno que otro pone me gusta, uno que otro, pero me parece que lo leen, pero por temor no ponen nada. Pero cuando pongo fotos mías, entonces me doy cuenta de que sí están ahí, pero el interés es otro, o lo ven. Algunas personas me dicen, sí me pareció bueno lo que escribí, y pueden poner sin temor, pero parece que hay un temor. Esa es una buena pregunta también porque lo importante es que en Facebook existe el perfil y existen las páginas en Facebook. Las páginas que uno le pone me gusta y se tiene 100 me gustas, 300 me gustas, 5.000 me gustas. En el muro. No, hay unas páginas, así como hay páginas web, en Facebook existen varios, pues, nomenclaturas. Una es el perfil, mi perfil personal con mi nombre. Otro existe la página, yo puedo crear una página que sea MOL, una página de la Junta, una página, puede ser mi perfil político o periodístico, crear que eso llega a otros públicos, porque ahora voy a contar un caso personal, por ejemplo, justo cuando hice la pregunta del me gusta, yo también en mi caso cuando yo pongo publicaciones políticas en mi perfil, tengo pocos me gustas, pero yo tengo una página en Facebook, es el blog de Binario, y ahí yo pongo mis publicaciones políticas allí. Entonces a veces yo a veces lo duplico, lo pongo tanto en mi perfil como en mi página. Y en mi página hay personas que ya le han dado bastante me gusta, que hay personas que ni conozco, que no están en mi perfil. Y entonces, la diferencia es que en la página, como tiene orientación, digamos, política, entonces los que le dan me gusta o los que están siguiendo la página son personas que más o menos les interesa la información que uno está publicando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se traduce? Cuando pongo una publicación política en mi perfil, 2, 3 me gusta. La pongo en mi página de blog de Binario, que tiene un perfil ya netamente político y tiene más me gusta o más comentarios. También la sugerencia sería de repente crearse un perfil político o un perfil de comunicador o un perfil de la organización y una forma de difundirlo, porque así lo creo y nadie le da me gusta, ¿qué pasa? Es que difundir a través de fotos o imágenes o gráficas, como mencionaba, publicar una imagen, ya no en mi perfil, sino la imagen la coloco en esta página de me gusta que he creado y luego le doy compartir la gráfica en mi muro de mi perfil personal. ¿Qué genera? Que cualquier amigo de mi perfil lo compartió a través de esto, entra, está interesante, y le da me gusta a mi página, y así se va difundiendo. Y hay personas que le comparten a sus contactos,
y se genera toda una red, pero siempre es importante distinguir perfil de página en Facebook. La página en Facebook a veces genera que, o sea, los que le van a dar me gusta, básicamente son personas que lo han ojeado, le han visto que información interesante y le dan me gusta. En cambio, entonces, hacer, digamos, esa distinción. Pero eso depende, porque por ejemplo, dentro de los algoritmos de Facebook son algoritmos, digamos, que seleccionan qué información va a ver tu amigo o qué no. Es decir, digamos, de los 3.000 amigos que tienen alguna publicación que ya haga, los 3.000 no lo ven. Entonces solamente lo va a ver, digamos, puede que 100 o 200, dependiendo de la interacción que haya tenido sus amigos con ella. ¿Sí? O sea, es decir, las personas o los amigos que ella tiene, los amigos que han interactuado más con ella en el tiempo son los que más van a ver. Es decir, si yo la agregué como amiga a ella hace un año, y yo hace un año que no interactúo, no pongo me gusta, no pongo nada, solamente cuando ella publique, no lo voy a ver. Y yo cuando publique algo, si ella interactuó conmigo, ella sí lo va a ver, pero si no, ni ella va a ver ni yo voy a ver mi publicación. Igual sucede en el perfil como en la fanpage, o sea, es simplemente, es una mentira decir, tengo 15.000 seguidores. Cuando haces una publicación, solamente lo han visto 1.000. Claro, por ejemplo, el mío es 3.900, a veces llego a 1.000, el pico 1.000 o 2.000 que lo han visto, pero a veces 690, o sea, yo tengo de 3.900 que le han puesto me gusta a mi página, lo ven, digamos, la ventaja que en una página, se me olvidó decir, tiene para medir estadísticas. ¿Y cómo mide Linares? Es un algoritmo que genera el mismo... Pero o sea, que es como, por ejemplo, si yo tengo mi página, por ejemplo, la página de la Junta, ¿no? Y sale una noticia. Por ejemplo, ¿no? El fallo del TC, justo están preguntando sobre qué opina la Junta sobre el TC en Facebook, ¿no? El fallo del TC sobre el tema del frontón, y ponemos, ¿no? El fallo del TC tan vergonzoso como la pretendida repartija. Y abajo sale, vieron la publicación 1.900 personas. Ya, ¿cómo mide? ¿Qué es lo que 1900 qué? 1900 que la gente hizo clic. Es como que cuando tú pones inicio en tu Facebook y bajas así en el... Y lo vieron, nada más. Y lo vieron, así. Ni siquiera lo leyeron. Y de repente a veces nomás lo Es un visto. paneo, o sea, es como un paneo vista, pero eso no quiere decir que lo leyeron. O sea, porque la idea en la fanpage como el perfil, cuando dan las publicaciones, es generar interactividad. Claro. Para que de ese modo, digamos, vayan, que te publiques algo, lo sigan viendo. Si ustedes se percataron en la página RPP o digamos o cualquier medio tradicional que tiene su fanpage, publica a veces contenidos de, por así decirlo, tontería. No sé si se han percatado. Pero lo que quieren es generar interactividad. Exacto. ¿No? Por eso, digamos, de 10 publicaciones hacen una publicación, digamos, simplemente para generar interactividad. Y la gente publica, oye, RP, me caíste, ¿no? Pensé que era más serio, pero lo que ellos no saben es que están logrando interactividad. Para la siguiente, cuando publiquen un contenido de política, lo vean. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso mío, también mi estrategia es a veces publico las caricaturas y a veces las que ríen, comentan y generan interactividad. Es también una estrategia también para generar... Exacto, lo que pasa es que más que la estrategia hay que entender el algoritmo de Facebook. El algoritmo, digamos, cómo selecciona el contenido para que la otra persona pueda ver, ¿no? Porque hay contenidos que no lo van a ver, algunos dicen, yo tengo 25.000 seguidores, a ver cuántos comentarios generas o cuánta gente lo ve. O sea, es una mentira decir tengo 25.000. O sea, no es la cantidad, sino cuánta gente te sigue, ¿no? Es mucho más ventajoso tener 100 seguidores y de los 100 comentan, está el 100% de lo que Sí. Y lo de los memes binarios, ¿cómo es eso de los Bueno, los memes son en realidad en Facebook mínima, es una información pequeña en una gráfica que llame la atención. O sea, pero en realidad meme, la palabra meme es mínima, información mínima en una gráfica y que diga mucho. Incluso esto puede ser un meme también. O sea, es generar una gráfica con un mensaje y que este mensaje, esta gráfica en el Facebook se genere viralidad, que más personas la compartan. O sea, en realidad
es cierta la crítica que está diciendo, porque en realidad no necesariamente que tengas 1000 o 50.000 que le hayan puesto me gusta, no quiere decir que todos ven tu... Pero además hay un detalle, digamos, que usted se ha percatado, que la mayoría tiene Facebook. Estoy seguro que cuando van en su perfil y ven cuántas páginas le dieron me gustas, les aseguro que tienen más de 20 páginas o 30 páginas que le pusieron me gusta. Y las 30, 40 que pusieron me gusta. Pero hace tiempo no veo esta página sus actualizaciones. Y cuando vas, dice, hace un día hizo una actualización, pero tú no lo viste. Y lo que pasa es el algoritmo que genera. Es el algoritmo. Y el algoritmo selecciona dependiendo de tus gustos. O sea, es decir, cuando tú entras a tu Facebook o a Google, empiezas a hacer la búsqueda, tal vez hace un mes, en todo el mes estás buscando el tema de deporte, ¿no? Entonces te van a salir publicaciones de deportes, o sea, algún comentario de un amigo que hace el tema, digamos, que hable sobre deporte. Pero si algún amigo comenta sobre política, no te va a salir en tu mundo, porque en ese momento estás digamos, en el tema de interés de deporte. Ahora también algo que quería añadir es la publicidad patrocinada. Exacto, la publicidad patrocinada. En el Facebook hay una opción que, digamos, para llegar a más personas con un mensaje, por ejemplo, va a haber un evento dentro de una semana y quiero asegurar que la convocatoria al menos lo vean la mayor cantidad de personas. Entonces, en el Facebook hay una opción que es pagada. Uno puede pagar, digamos, $3, desde $1 hasta $1, $2, desde 1 hasta 100, 1000, lo que uno deseara poner. Uno puede pagar para que la publicación salga en los segmentos que uno elija, incluso. Quiero que mi publicación salga en personas que les guste el deporte y me permite segmentar en el Facebook. Claro que ahí yo estoy pagando, pero yo le puedo decir, este mensaje quiero que salga con fuerza tales días y cuento con un presupuesto de $10, dice la tarjeta de crédito donde se tiene que cobrar, y eso también genera, digamos, podría ser clave, por ejemplo, cuando uno tiene la necesidad imperiosa de levantar un tema y a veces tiene un poco me gusta o de repente no alcanza el dinero para salir o no tengo los contactos para salir en la televisión, en la radio, o para pagar un mensaje publicitario en la radio, en la televisión. Y aparte que la radio y la televisión a veces no todos los que ven tienen el interés en lo que yo estoy publicando, mientras que el Facebook con su sistema genera de que yo puedo segmentar. Quiero que este mensaje lo vean peruanos entre 18 y 25 años y que les guste el fútbol. Digamos, yendo al lado comercial y que estoy poniendo un mensaje de que estoy abriendo mi tienda deportiva, tienda de ropa deportiva. Y la fanpage ya tiene opciones. Yo he visto una fanpage que tiene 24.000 seguidores y dentro de la fanpage tiene la herramienta que dice escoge el distrito, digamos, donde tus seguidores quieren que vean. O sea, dentro de tus seguidores de los 24.000 escoges solamente quiero que vean los que viven en el Agustino, dentro de los 24.000. Y eso se no paga, pero segmentas dentro de tu público, ¿no? Eso sí es importantísimo, digamos a veces hasta podría, no descarto que los baños también llega a un sector, pero podría tener un mayor impacto, porque digamos imprimo 100 afiches, los pego por ahí, y de los 100 de repente están leyendo, me costaron una cantidad X, y al final ni lo han leído y ahí de repente es una o dos personas. Y porque quienes están pasando por esa avenida no les interesa el tema. Mientras que con el Facebook uno puede segmentar que lo vean el público objetivo del tema que estoy difundiendo. Ahí sí es una ventaja. Entonces, también es otro tipo de forma, digamos, cuando a veces quieren difundir eventos o algún video que tiene que salir como sea, no me, ¿verdad? Porque digamos, en la fanpage o en mi perfil lo ven mis amigos y eso, con los que más interactúo, como decía. En la fanpage igual, los que más interactúan en mi página. Pero cuando es publicidad patrocinada, pagada, ahí yo puedo hacer que lo vean las personas que he segmentado. O sea, que lo vean, que les guste el deporte o que de tales edades, de tal distrito, incluso, o de tales países. Entonces, llego a más personas y ahí te cobran que cuando hacen clic en la imagen o en la publicidad te están cobrando. Entonces ahí uno salió, hasta uno puede generar que también campañas de publicidad de su página en Facebook para que le pongan un me gusta. Porque a veces cuando uno recién empieza, casi nadie ve la página, entonces ya quiero empezar una campaña
de $5 a la semana o $20 a la semana para dar a conocer mi página, o un tema, una publicación de mi página. También es otra forma de utilizar las redes. El algoritmo de Facebook dice que el 100% de tus seguidores, si fuera 1000, 10.000, 20.000, ¿no? De las publicaciones que hagas solamente lo van a ver 10%. Y es lo máximo que puede llegar es al 15%, ¿no? Es un sueño llegar al 80%. Pero mientras más seguidores, más porcentaje, lógicamente. Claro. Si tienes 1000, el 10% serían 100, ¿no? Pero al menos también que cuando se genera una buena gráfica que se viraliza, Claro, eso es otro. genera también de que más, porque ahí aumenta, por ejemplo, yo tengo unas gráficas que subo y genera que muchos la compartan, y la estadística sale, lo han visto en mi página que son 4.000 me gusta, lo han visto 3.000 o 2.000. Claro, cosa interesante. Por ejemplo, yo creé una fanpage que hasta la actualidad tiene 29 seguidores, pero hice una publicación, una gráfica, publiqué un video y lo compartí en otra red social que publico, ¿no? Entonces, pero lo publicó originalmente en esa fanpage que tiene 29 seguidores. Y en el tiempo, o sea, pasó 2 meses, esa información ha sido compartida más de 1000 veces. O sea, más de 1000 veces desde esa fanpage que solamente tiene 29 seguidores. O sea, llegó a más de 1000 personas teniendo solamente 29 seguidores. O sea, ha sido viralizado. Entonces es importante el tema, digamos, de lograr viralizar y entender los intereses de las personas que están en Facebook, ¿no? Por ejemplo, el mismo público, o sea, usted que usa Facebook se comporta de un modo distinto en Google, en YouTube. Entonces hay que entender el comportamiento del usuario cuando están en distintas plataformas. Porque sería un poco iluso decir, usted piensa igual cuando está en YouTube que cuando está en Facebook, o se comporta igual, o cuando está en Google. Tienes distintos comportamientos en cada plataforma, aunque sea la misma persona. Entonces va a depender mucho de tu publicación, qué es lo que quieres lograr y cómo piensa tu público, ¿no? A cualquiera deseas llegar. A mí me parece que hay una idea equivocada del Facebook, porque muchas personas piensan que el Facebook es diversión, no un medio de comunicación. Hay quien lo utiliza, por supuesto, para poner estupidez, ¿no? Gráficas, chistes, toda la gente circula eso con bastante regularidad. Pero cuando lo utilizan como medio de comunicación, surge un efecto, pero no necesariamente se puede leer ese efecto. Entonces, eso es lo que yo constantemente comunico. Las mujeres normalmente utilizamos el Facebook a veces para poner cosas bonitas y los hombres para criticar. Ese es el perfil. Pero cuando a veces intentamos hacer lo contrario, o sea, si yo critico y puede ser que la mayoría de mujeres se abstenga de opinar. Es una Y los hombres perspectiva de sí, género. los hombres sí comienzan a opinar. A una mujer poco a poco a ella bien que pone su me gusta. Me parece que el Facebook tiene sus dos mercados, ¿no? El mercado de diversión y el mercado de comunicación. En el caso de diversión, en el caso cuento mi experiencia personal, que a veces yo utilizo, o sea, yo le hago una mezcla a veces entre lo de diversión y lo político, porque por ejemplo hace poco, un tema político por ejemplo es el de Petroperú. Hace poco puso su plan quinquenal, lo pusieron en web y duró 2 días y lo sacaron. Entonces, una publicación, digamos, no viralizable en Facebook, por ejemplo, le va a poner, ¿qué pasó? Renegando. Que también a veces uno todo se molesta, ay, ¿por qué hicieron esto? Que no dura ni 2 días, así. Pero entonces yo dije, voy a hacer un poco más, utilizar la sátira y mantener el mensaje político, que es también un poco de lo que se habla en los medios. Entonces, busqué en internet, me había acordado que Petroperú lanzó cuando empezaron las eliminatorias de fútbol, justamente también enganchando con lo que están pensando, que el fútbol, porque era antes de que lo eliminen al Perú. Entonces dije, ya, Petroperú había lanzado una campaña donde salía Paolo Guerrero y salía que Petroperú, que no sé cuánto, habían hecho gráficas en internet. Entonces, por así decirlo, hackeé la gráfica, cogí su gráfica, donde salía Pablo Guerrero, pues Polo de Petroperú, y puse encima un mensaje que en la gráfica original no estaba, pues. Y pues vivimos la pasión
vimos la pasión, algo así, de eliminar en 2 días nuestros paneles quinquenales, y por lograrlo así, y se viralizó. Y llegó a más personas de repente de lo que si yo hubiera puesto, digamos, tan simple como decir, como renegando, decir, ¿qué pasó? Entonces también a veces un poco hacer y conectar con, digamos, lo que están, cómo es, como decía hace un momento, cómo se comporta la gente en el Facebook. Entonces ahí conecté, por ejemplo, el tema del mensaje político, conecté digamos, el sentir por el fútbol, que es como que llama la atención, el fútbol que va a jugar con Uruguay, el personaje Pablo Guerrero, y le puse el mensaje político encima, y cayó redondo porque empezaron a votar, ¿no? Ahora, un detalle en esto es que cuando tú haces la publicación, tú tienes que tener conciencia que tú tienes el control de ese momento de crear el contenido publicado, pero una vez que lo lanzas a la red o a la internet, ya no tienes el control, ya no sabes dónde va a parar esa información. Entonces eso tienes que tener en cuenta, digamos, y qué efecto vas a dar, qué efecto vas a conseguir, ¿no? Puede ser malo o bueno, o los comentarios, o qué efecto vas a tener. Entonces uno tiene que ser consciente de que solamente tienes el control al momento de publicar y qué vas a publicar. Una vez que lo sueltas, ya no tienes el control de ese contenido. Entonces uno tiene que ser consciente de qué es lo que quiere conseguir con eso. Y no perder tiempo entre eso. Porque a veces no simplemente genera contenido viralizable, o sea, pierde el tiempo viralizando y no consigue nada, ¿no? O sea, esas cosas hay que tener bien claro, digamos, con el tema de las redes sociales. Es una herramienta muy poderosa, sí, pero hay que tener claro, digamos, cómo lo va a manejar. También puede haber efecto inverso, como el video de Julio Andrade de la llevan fácil. Por ejemplo, en el caso de campaña política, grupos más específicos como grupos de estudiantes que postulan a cargos como ustedes, al centro federado, ¿cómo se puede dinamizar un poco el debate? Porque ahí no hay tanta apertura, no hay tanta cobertura. ¿Cómo se puede dinamizar un poco la página? Por ejemplo, ahorita yo estoy postulando a mi centro de estudiantes. Y el detalle es que tenemos más visuales, más vistos, más personas que lo han visto que los likes que le dan a la página. Entonces, ¿de qué forma se podría dinamizar un poco? O sea, ¿qué herramientas se podrían dar para eso? Existen varias formas. Una de las formas es que en la publicidad impresa, la tradicional, poner ahí el enlace de una página en Facebook. Esa es una. Salir de lo virtual y ir a O en las pizarras de la en universidad. las pizarras de la universidad, en los murales, poner síguenos, poner dibujito de la mano, así, hacer unas gráficas que llamen la atención. Y siempre contactar, en términos generales, con el sentimiento, cómo están enfocando las cosas allá. Por ejemplo, en este caso, como dije, de Pablo Guerrero, todo, conecté con lo del fútbol. Allá de repente hay una problemática, conectar de repente, o hacer, como se dicen estos memes, con un mensaje político y un poco de problema. Viendo que también encaja en el contexto, porque de repente también no va con eso. Esa es una forma. La otra forma es las publicaciones que hay en la página, las gráficas, como es full gráficas, las gráficas, compartirlas en los muros de todos los integrantes de los chicos que postulan al tercio, que cada quien comparta las gráficas en sus muros, esa es otra. Y la otra es coger el enlace de la gráfica, lo que sale arriba, facebook.com, y pegarlo en el Facebook. Se llama también, hay grupos Facebook, hay grupos como foros, pegarlo en los grupos Facebook afines que pueden tener interés. Entonces, y la otra es patrocinada también. Pueden seguir los segmentas que lo vean en tu universidad, en tales intereses. Existen todos esos mecanismos. Una pregunta, ¿puede cambiar la dirección de la página en Facebook? O sea, yo creo una página en Facebook, pero la dirección que aparece es demasiado larga o muy complicada, no es fácil de compartir. ¿Esa dirección se puede achicar, modificar o algo para que sea más? Claro, al inicio cuando uno crea página en Facebook, facebook.com/page, algo bien hay uno facebook.com/username, si no me equivoco, o usuario.
Tendría que, si no me dejas el correo, te lo envío. Porque creo que es así, username, y te sale, está como medio escondido en el Facebook. Y ahí, username, y luego de eso te pregunta, ¿cómo quieres que se llame tu página? Y le escribes y te pregunta tu contraseña para confirmar y ahí se corta. Facebook.com/ nombre o mi página que le hayas puesto. En otro le preguntaba Pamela, por ejemplo, para hacer más conocida la página, también es posible que los administradores de la página inviten a todos sus contactos y sus amigos a que le den me gusta a la página, ¿no? Porque solo los administradores pueden invitar a dar me gusta a esa página. Claro. O no, también las personas que le han puesto... También puede ser. Si uno es administrador, aparecería como el administrador que está solicitando la página o como yo, o aparecería mi nombre, o aparecería el nombre de la página que está solicitando. Saldría la persona que está invitando, saldría tu nombre. Tal persona que está invitado. Aparecería, si yo soy administrador, no saldría la página de la que estoy administrando. No, saldría, no sé, ¿tu nombre cuál es? Pamela, invitado a darle me gusta en su página. Así saldría. Claro, o sea, le sale sus contactos, Pamela te invita a darle me gusta a su página, ¿no? Otra forma es que todos tus amigos, los de confianza de la página, tú le dices, oye, invita a tus amigos que le pongan me gusta, porque ahí ya te sale ahí que invitar a amigos que le den me gusta. Esa es otra forma. ¿Y otras querían decir algo? Lo que quería mencionar es, si tiene que saber con nombre de la página, hay opción de cambiar usuario. O sea, no sé, tu página es, no sé, toma la calle. Entonces tú puedes inventarlo como tu nombre, o puedes, en el fanpage, puedes cambiarle el nombre de la página y